Lo cierto es que en los últimos 200 años, 250 años si se quiere, el mundo ha estado dominado por los anglosajones, es decir, el imperio anglosajón, primero por Inglaterra, después le pasó la mano a los Estados Unidos, que más que el imperio anglosajón, a mí me he introducido un concepto que me gusta mucho más, que es el imperio anglosionista, porque en realidad el imperio anglosajón, Inglaterra, y acá hablo ya como historiador, hay que buscarle la vinculación desde la época de Oliver Cromwell, allá por 1650, la vinculación con el mundo del sionismo que estaba instalado en Ámsterdam, con Menahem Ben Israel, el gran rabino de la colectividad judía de Ámsterdam, llamada la Pequeña Jerusalén en aquel momento, un eje de un epicentro financiero muy importante, que vinculó a estos fanáticos puritanos británicos o ingleses, encarnados en Oliver Cromwell, estoy hablando de 1650, que masacró a los católicos de Irlanda y de Escocia y demás, un hombre que hizo tremendas barbaridades, que le permitió regresar a Londres, a esa poderosa colectividad judía instalada en Ámsterdam, y de allí surgió la poderosísima City de Londres. Recordemos que Londres es una ciudad, que dentro de Londres hay otra ciudad que se llama City de Londres, que es donde están los bancos, el epicentro financiero, que tiene su propio alcalde, sus propias autoridades, y es el único sitio en el planeta al cual, cuando llega la reina o el actual rey de Inglaterra, tiene que golpear la puerta y esperar a que le abran. Tanto poder tienen desde aquel entonces. Bueno, este mundo ha estado, como decía, en los últimos 200 años, 230 años, dominado por ese imperio anglo-sionista, porque de ahí, después, en otra ocasión, quizás estudiaremos cuál fue ese origen. Estuvo dominado por ellos. Después Inglaterra le pasó la mano con cierta calma y tranquilidad a los Estados Unidos en los años 1920, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Allí ingresó Estados Unidos a jugar decididamente como el gran patrón del mundo. Y desde entonces y desde antes en realidad, desde antes, estos anglos sionistas tienen varios enemigos. Aparte de lo que acaban de describir Adrián y Juan Antonio brillantemente, ellos desconfían, temen y desafían a la Europa continental. Para ellos, Rusia y Alemania, también podemos sumar a Francia, son sus grandes desafíos históricos, geopolíticos, económicos, financieros, comerciales. Siempre desconfían y la temen, y por tanto la odian, y desde entonces lo que intentan es destruir cualquier posibilidad de que tanto Rusia como Alemania prosperen, se consoliden económicamente, financieramente, tecnológicamente, comercialmente, y más aún si hay posibilidad de que tanto Rusia como Alemania se fusionen, o más que se fusionen, que encuentren algún eje de trabajo en conjunto, de cooperación y demás. Esto es el gran enemigo. Bueno, fue escrito y descrito por muchos teóricos británicos sobre el epicentro del mundo en esa zona y demás. Pero más allá de la teoría, en la genética de los anglosajones, una Europa continental fuerte económicamente, financieramente, es un gravísimo peligro. Esto es histórico. Por eso Inglaterra provocó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, a la cual las élites alemanas se prestaron y, en fin, jugaron cada una su rol en ese momento. Provocadas, digo, en ambos casos por el MI6, por los servicios de inteligencia británicos, que conspiraron para generar el clima que desembocara en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que unos fueran buenos ni otros fueran malos, estoy describiendo una situación. Y con lo que venía pasando en los últimos años, esto de que Alemania, la verdad que se acercara cada vez más a Rusia, a la Rusia de Putin, una Rusia de Putin que les decía en todos los foros internacionales, Putin se cansó en los últimos 20 años de decir que él simpatizaba con Occidente, que veía con buenos ojos el mundo atlantista. Es más, la élite del Kremlin, política, económica, el propio Medvedev, eran atlantistas, o muy, digamos, veían con buenos ojos a Occidente, y les gustaba una posible alianza, como así lo explicó Putin, creo que fue en Valdai, en uno de los congresos internacionales, de hacer un gran bloque económico, geopolítico, financiero, que fuera desde Lisboa hasta Vladivostok, es decir, que incorporara a la Unión Europea con Rusia, lo que parecía hasta lógico, porque Rusia tiene lo que Europa no tiene: recursos naturales, energía, petróleo, etcétera, etcétera. Y Europa tiene lo otro, un mercado, tecnología, en fin, parecía lógico que se produjera esa fusión. Es más, en algún momento Putin llegó a hacer un chiste de por qué no se incorporaba Rusia a la propia OTAN, pues parecía ilógico. Esto que parecía muy lógico y que Alemania
y varios países más, Francia concretamente, empezaron a mirar con simpatía. De allí surgió ese mega proyecto industrial o energético que fue el Nord Stream. Es decir, aparte de todos los gasoductos que unían a Rusia con Europa, el Nord Stream era un megaproyecto que se llevó a cabo, que se llevó a construir y que le iba a permitir a esa Alemania, sobre todo a la poderosísima industria alemana, progresar y convertirse, multiplicar en lo que ya es un gran poder, o que ya era un gran poder industrial, económico y financiero. Hasta el punto que el ex canciller Schröder, canciller alemán, pasó a formar parte, fue el presidente de la empresa binacional de gas entre Rusia y Alemania. Esto era demasiado, era demasiado. Los anglosajones no podían permitir, como no lo permitieron en 1918, como no lo podían permitir en 1939, que Alemania y Europa continental se convirtieran en un polo económico, industrial, marítimo, comercial, etc. Y para eso vino bárbaro esto que acaban de describir exactamente Juan Antonio y Adrián, que fue buscar la excusa que en este caso era Ucrania. No entro en detalles sobre la expansión de la OTAN y tratar de hacer caer en la trampa, entre comillas, a Rusia por bombardearle el Donbass y demás. En todo caso, el plan era el siguiente. Porque claro, quiero agregar, aparte de esta Europa con Rusia, esta Europa continental con Rusia como grave peligro, se sumó en los últimos años, como bien lo dijo Obama y después Trump y Biden, es China. China, el gran terror industrial, tecnológico, comercial, etc. Todo esto apuntaba a que aquel imperio que mencionaba yo, que desde hace 250 años imperaba sobre el mundo, el anglo-sionista, se veía desafiado y con muchas debilidades, porque a lo largo de estas décadas, sobre todo los Estados Unidos y Europa, se desindustrializaron, es decir, dejaron de producir, de generar valor concreto, se dedicaron a la especulación financiera, mientras que en Asia, sobre todo los chinos y la India y todo lo que se te ocurra, se dedicaron a producir valor, que es en definitiva y en última instancia lo que cuenta a la hora de la verdad. Al final del día es quién genera valor, es decir, producción industrial, tecnológica, investigación, ciencia, alimentos, etcétera, etcétera. Y eso está en Asia. Europa y los Estados Unidos abandonaron eso dedicándose al casino financiero. Y así estamos con megamillonarios que se hacen millonarios especulando en una computadora o en un ordenador negocios financieros. Y eso pasó con este imperio anglosajón que en pocos años se dio cuenta de que el poder había pivoteado, como dijo Obama ya en el 2012, de Occidente hacia Asia, hacia aquella Asia liderada por China. Entonces acabó un encadenamiento de enemigos a destruir. Y como dijo en aquel momento en ese libro famoso Graham Allison, en La trampa de Thucydide, estudió creo que 21 casos a lo largo de la historia, según la cual, en ese libro, él tiene la teoría de que un imperio que es del dominante, cuando empieza a perder poder y hay otro que sube, inevitablemente van a la guerra. En la mayoría de los casos. Es discutible, todo eso, es un libro más. Aquí Juan Antonio lo ha leído y Adrián también, y tenemos nuestra opinión, pero digamos, empezó a surgir eso, y sobre todo en los chicos malos de allí, de Virginia, en Washington, estos neoconservadores, ultrasionistas, ultraguerreros, ultrafanáticos y psicópatas, dijeron, acá tenemos un encadenamiento de enemigos. Lo urgente es destruir esta posible alianza polo europeo-ruso, que está Alemania, Europa y Rusia. Entonces, el plan A tiene una serie de fases. Generamos esta guerra allí artificial, en la cual de artificial no tiene nada, porque ya han muerto 500.000 personas, un desastre allí en Ucrania, pero le aplicamos unas terribles sanciones económicas y tecnológicas, etcétera, a Rusia. Le quebramos las piernas, le hacemos que Putin pase a ser impopular, que haya un golpe de Estado, quizás que Navalny, aquel delincuente, se convierta en presidente de Rusia o algún otro títere allí en Rusia. La dividimos, esto que Adrián acaba de describir, este proyecto de subdividir, inclusive balcanizar a la propia Rusia, nos quedamos con sus recursos naturales. Una vez que eso está arreglado, además les quebramos la economía a Europa, a Alemania sobre todo, que ya no tiene más petróleo ni gas barato, ni los insumos, ni las materias primas que le venían de Rusia. Allí quebramos toda posibilidad de un polo económico importante y ahí calmamente nos dedicamos a hacerle la guerra a China. No, acá algo falló, y lo que falló es ese plan A, que en algún momento yo se lo preguntaba a José Antonio en otra emisión, ¿cuál es el plan B? Porque, claro, lo de Rusia falló, y como decía un amigo hoy a la mañana, que también entrevistaba yo, Augusto Zamora, un profesor nicaragüense allí también en España, y ahora está en España escribiendo un libro, yo le decía, ¿cómo va a ser la paz ahora entre Ucrania y Rusia, la OTAN y demás? Y Augusto me decía, la paz la van a firmar Putin con Putin, y bajo las condiciones de Putin, y con la lapicero, la virome de Putin. Y esto es así, en el medio, claro, como decía Adrián, han quedado
cientos de miles de muertos, de una Ucrania destruida, una Europa muy complicada económicamente, financieramente, y uno Estados Unidos que, y aquí con esto termino, que ha demostrado que finalmente no era el patrón del pueblo, no era el sheriff del mundo, porque hoy hasta los yemeníes le tiran bombas a sus propios barcos. Está bien, puede poner portaaviones, submarinos y demás en todas partes del mundo, pero Rusia, no sé si Irán, no sé si Corea del Norte, no sé quién más, tiene misiles hipersónicos que aparentemente, según dicen los expertos, pueden destruir un portaaviones en cuestión de minutos. Hay un problema gravísimo. Empezaron a surgir debajo todo eso que estaba escondido debajo de la alfombra, todo eso que Hollywood y las series de Netflix nos contaban, y que todos creíamos, o no tanto, no era mi caso, y creo que los que estamos aquí tampoco, de que el poder anglosajón era súper poderoso, invencible. Mira el presupuesto militar que tiene los Estados Unidos, es más de todo el presupuesto mundial reunido, las bombas atómicas, y todo eso en los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, empezado a surgir que no es ni tan poderoso, ni tan fuerte, salió escapándose de Afganistán. Aquí en Ucrania, aquello que Ursula von der Leyen decía en un momento vergonzosamente, Rusia va a tener que sacar los microchips de los lavarropas para poder ponerlos en los tanques de guerra, y finalmente Rusia terminó peleando no solamente contra Ucrania, sino que contra 35 países. 35 países. No es joda esto, disculpa la expresión, pero estaban todos, salvo los ucranianos pusieron la carne de cañón, pero los otros le pusieron la tecnología, el armamento, la informática, la conspiración, los servicios de inteligencia, lo satelital, en fin, y les ganó. Y les ganó. No era que ustedes no es que la tenían más larga que todos, pero no la tenían más larga que todos. El pobre Rusia, que decían que era un país quebrado, fraccionado, dividido, con un PBI comparable al de Portugal, decían tantos estúpidos que hablaban por hablar, como bien decía Juan Antonio, finalmente todo eso caído en la nada. Y como decía el amigo Augusto Zamora, a quien le mando un saludo, decía, esta paz la van a firmar Putin con Putin bajo las condiciones de Putin. Entonces, lo que queda ahora por delante, y es la pregunta que yo creo que los hermanos europeos, bueno, en particular los hermanos europeos se tienen que hacer es, ¿valía la pena todo esto? Más allá de lo que Pedrito Sánchez, Macron, Scholz, Rishi Sunak y todos estos impresentables políticos de cuarta categoría, que ni compiten con los republiquetas bananeras, entre comillas, como se decía de América Latina, porque son de cuarta categoría, de verdad. Esto, más allá de lo que estos politicantes puedan contar, la Meloni en Italia, y tratar de explicarle, los ciudadanos europeos tendrán que preguntarse, ¿valía la pena destruir nuestra economía o debilitarla así, entregar nuestra soberanía, convertirnos en el hazmerreír del mundo? Porque en todo caso acá Europa ha también perdido toda legitimidad moral. Nos habló durante décadas Europa, sobre todo Francia, y yo tengo una vinculación especial con Francia. Somos el país de las luces, de la moral, de los derechos humanos, de la democracia, de la ética. ¿Cómo, Juan? La libertad. De la libertad, de la fraternidad, y resultó ser que los verdes alemanes que nos hablaban de paz y amor, en cuestión de una semana se convirtieron en los más guerreristas, beligerantes, atlantistas, y esta chica que es la ministra de Relaciones Exteriores alemana, que es verde, dijo hay que tirarle bombas, y no sé, no dijo la bomba atómica porque no la tiene, pero si no. Entonces digo, la pregunta que yo dejo, y esto lo digo con de todo corazón, ¿valía la pena? Yo sé que todas las guerras, cuando uno las mira desde lejos, siempre parecen tontas, ¿no? Siempre, las guerras de otros siempre parecen tontas. Pero en realidad acá no hay mucho que buscar. Esto fue un engaño, esto fue una manipulación que le servía a los intereses de los anglo-sionistas, no a los europeos. Acá no ganaban nada los europeos. Entonces ahora el amigo Zelensky, que ya no sabe más que decir ni más que explicar, va a Davos y dice, cuidado, porque si Rusia gana, pues ya claro, está viendo el paraguas, es decir, Rusia gana, el mundo, Europa corre peligro, como si Putin fuera a invadir París, Madrid, Bruselas, y no está ni en los planes, ni en lo que quiere. Es más, yo creo, como decía Juan Antonio, no hablo con Putin a menudo. Putin ya sí, esta guerra obviamente que lo ocupa, pero Putin ya está concentrado en Asia, porque el mundo pasa por Asia, en la Asociación de Cooperación de Shanghái, en la cooperación euroasiática, en la ASEAN ampliada, todo pasa por ahí. Ya Europa, bueno, sí, es un mercado, sí, pero la Europa de los 1000 euristas, ya no es tan interesante, ¿no? Así que hasta acá llegó mi larga exposición.